Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa, El Universo Humano en Extensión. Les saluda a su amigo Ernesto Duque Padilla. Y está como siempre conmigo en el micrófono, Zaida Morlet Villa. Muy buenas tardes, Zaida. Buenas tardes, maestro, y buenas tardes a todo el auditorio que, como cada viernes, nos sintoniza por el 104.1 de Radio Universidad. Escúchenos todos los viernes de 2 a 3 de la tarde, precisamente en el 104.1 de Radio Universidad. Y como usted sabe, en este espacio comentamos temas de interés, de actualidad en la cultura, ofrecemos nuestra opinión desde el punto de vista de las disciplinas sociales y buscamos siempre, como le decía, tener algunos temas de oportunidad. En este caso, dos de ellos. Uno se trata de la vida universitaria y la seguridad para nuestros alumnos y el personal. Pero el otro también importante, precisamente porque acaba de pasar el día 5 de febrero el tema de la Constitución. Parece un tema académico, no lo es, no. Nosotros somos mexicanos, vivimos en un país ordenado, en un sistema que nos hemos dado todos. Y la construcción de ciudadanía tiene que ver con eso, con cómo nos concebimos dentro de ese universo. Bueno, pues de eso vamos a estar hablando en la segunda parte de nuestro programa y vamos a empezar entonces presentando a una de nuestras invitadas, que es la licenciada Magdalena Jaime del Departamento de Equidad de Género. ¿Sí es así, Magdalena? Así es. Platícanos, este es el departamento. El Departamento de Equidad de Género de la Universidad, en donde vemos temas de equidad, de igualdad, de combate a la violencia, estadísticas de género y también de lenguaje no sexista. Bueno, pues llámenos para que participe. Directo a cabina es el 482-6995. Recuerde que estamos en todas las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Twitter. Gracias por sus correos. También transmitiendo a través de internet en www.wadec.mx/radio. Tenemos streaming de radio y agradecemos a la gente que ya se está uniendo a la transmisión de Facebook Live. También los invitamos a visitar ernestoduque.com. Ahí encontrará este y todos nuestros programas anteriores. Bien, licenciada, platícanos entonces, ¿cuál es la preocupación ahorita concretamente en este departamento, en este momento? ¿Cuál es la situación de la seguridad de los universitarios y sobre todo en una cuestión que tiene que ver con la igualdad y el género, con las chicas universitarias? Mira, estamos preocupados porque están sucediendo muchas cosas, están siendo vulneradas, están siendo acosadas y sobre todo las estudiantes. Si recordamos hace un año... ¿Como estudiantes? Pues bueno, ellas... ¿En la universidad, dices tú? No como estudiantes, no, fuera, sino que es la etapa universitaria, vamos a decir. Es como que la edad en que están un poco más vulnerables, que es entre los 15 y 25 años. Es el rango de edad de... preparatorias de 14, ¿no? 15 más o menos. Hasta los 23 más o menos que están que son universitarios, ya sea bachillerato o licenciatura. Por el tipo de actividades que realizan, por el tipo de agenda que ellas llevan, porque están fuera de casa, tienen... A ver, porque además, porque los espacios también de los recintos universitarios se han transformado, ¿no? Sí. Tenemos ya los lugares cerrados, como en otros tiempos o en las instituciones de nivel inferior, por decirlo así. Si hablamos de superior, pues hablemos de inferior. Pero en los niveles básicos de educación media, por ejemplo, todavía se tienen espacios, incluso en las preparatorias. Pero ya con las campus como Arteaga, por ejemplo, como la unidad Campo Redondo, Poniente, la FECA, que está el área Poniente, la zona de la salud. La Escuela de Comunicación. No, se tienen que ir a entrenar a la unidad deportiva también. Entonces, también ha hecho cambios, ¿no? Así es, entonces aquí tenemos un problema de seguridad al llegar y al salir de los recintos educativos y también en sus actividades recreativas. Entonces, ha estado sucediendo bastante a nivel nacional. Hace un año estuvo muy fuerte el caso de la chica de Puebla, Marla, que se fue a una fiesta y no regresa y resulta que el taxista la había matado. A partir de ahí, de octubre, nosotros vimos la preocupación porque los mismos universitarios cuestionaban si ella tuvo la culpa o ella propició esto por ser mujer, por haber salido de noche por haber... Ese dato yo quisiera que no lo dejáramos pasar desapercibido, porque mira, forma parte de una cultura de acusación, de responsabilidad, y no es nuevo, ¿eh? Así es. Desde que yo creo que incluso tendría que reconocer que es una cosa que se transmite desde algunas áreas de la psicología, cuando se empieza a explicar la conducta. Y entonces, de repente es fácil decir, es que provocó. ¿Cómo? O sea, entonces aquello es una tentación
pues imposible de frenar, ¿no? Si aparece una chica atractiva o bajo ciertas condiciones de imagen, pues va a provocar los peores instintos. Así es. Eso es una cosa delicada, ¿no? Así es, y fíjate, acaba de pasar este sábado pasado que, fíjate, es una chica foránea, estudiante de una universidad hermana, que termina su entrenamiento de fútbol, Ajá. toma un taxi de estos parecidos a los Ubers, sí. Y el taxista se desvía e intenta abusar de ella. La chica es foránea, está sola aquí. Entonces, bueno, a partir de ahí todavía pues está más fuerte el asunto, pero bueno, nosotros tenemos desde octubre... Bueno, pero si hablas de incidencia, o sea, efectivamente ustedes han detectado que hay mayor número de casos de exposición o vulnerabilidad. ¿Qué es? ¿Es el riesgo de la vulnerabilidad? O sea, es decir, por vulnerabilidad entiendo la exposición al riesgo. Así es. Es decir, eso es lo que ha aumentado, o ha aumentado el peligro, es decir, la amenaza, digamos, la gente que atenta contra estas chicas. Yo creo que son las dos cosas, porque por una parte los chicos están más confiados, por una parte al creer que cada vez que son más libres y no tienen por qué avisarle a nadie, se exponen o más bien se vuelven más vulnerables, ¿sí? O sea, te voy a hacer un ejemplo sencillo. Estaban asaltando muchísimo a nuestros alumnos en Campo Redondo, porque van con el celular, sin poner atención. O sea, ya, ahí tenemos un dato interesante. Sí, ¿por qué? Entonces, un gran índice de asaltos. Luego, tuvimos una chica que intentaron levantar en Campo Redondo. Sí, la empezaron a acosar en un vehículo, la chica se asusta, va sola, que bueno, pues dices, ¿por qué no podría ir sola, verdad? Y la intentan subir. Afortunadamente, chicos de que no la conocían, la jalaron y la metieron al campus. Pero tuvimos otro caso de una chica de comunicación que toma un taxi y de una manera confiada ella se va en la parte delantera, pues ¿por qué no, verdad? Pero el taxista trata de propasarse con ella. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos con el tema de corresponsabilidad, haciéndolos ver, muy bien, estos son los momentos y los eventos en los que tú normalmente te desenvuelves. ¿Qué alertas debes de tener? ¿Qué te hace vulnerable? ¿Y qué podemos hacer para ayudarte? Y estamos haciendo esto en conjunto con seguridad de la universidad. La universidad tiene 100 elementos de seguridad, pero tenemos 40,000 estudiantes. Claro, sucede lo mismo que la UNAM, ¿no? Cuando viene una tragedia, entonces todo el mundo voltea y dice, bueno, ¿la seguridad dónde estaba? Así es. Lo que pasa es que no es precisamente una policía y mucho menos interna. No regula el orden interno en relación del delito, cosas de ese tipo. Así es, y no puede estar en todos los lugares. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Hicimos un video, hicimos unas infografías. A ver, bueno, tú te vienes caminando, estos son los riesgos que puedes ocurrir o puedes tener desde que si no te subes por el puente, porque aquí hay un puente enfrente y te vas por abajo, desde que si vas con el celular, desde que si te vas solo o si no tomas este tipo de precauciones. Si vas en el autobús, ok, ante estas situaciones, si se va quedando solo el autobús, vete corriendo, o sea, vete moviendo el lugar hasta que estés cercano al chofer para que el chofer te esté viendo, obviamente puedas bajar inmediatamente. Si vas en un taxi, no te vayas adelante, no platiques con el chofer de cosas personales. De preferencia hay que llevar el vidrio abajo también. Así es. Porque puedes hacer una seña rápido, salir. Ahorita que mencionan estas medidas de precaución, yo me acuerdo que las tomábamos por ahí del 2011 al 2014. Yo creo que todavía había la sensación de alerta muy fuerte, ¿no? Desde aquel 4 de marzo, cuando ocurre aquella primera balacera ahí en Periférico. Entonces, Valdés Sánchez. Bueno, no es así. Pero el caso es de que a partir de esa fecha, entonces estas recomendaciones, todos las teníamos muy presentes. Entonces, quiere decir que disminuyó la percepción del riesgo, ¿no? Que la Nos gente relajamos. está muy cándida, muy confiada, tranquila, y eso pues no debe ser. No, están pasando cosas graves. Entonces, ¿qué queremos? ¿Sabes qué, muchachos? Y fíjate que ha sido muy bien recibido. El video dura 2 minutos y habla trae cargado el celular, avísale siempre a alguien en qué te vas, a dónde vas a llegar. Si no le quieres avisar a tus papás, a alguien cercano para que sepa. Y también, si vas a un antro, no descuides la bebida, que a lo mejor está trillado, pero la verdad no está de más, no descuidar tu bebida. Si estás en una fiesta en una casa, si es posible, mejor quédate ahí. No te arriesgues a salir de noche, sobre todo si eres mujer. Esas son algunas de las recomendaciones. Pues sí, es difícil, porque la verdad es que siempre las recomendaciones, no sé qué parte de las recomendaciones alcancen a tomar los jóvenes, creo que siempre son mejor recibidas entre ellos mismos. Con la estrategia por ahí de joven a joven, ¿no? El video son de chavos a chavos. Bueno, sí. ¿Quién lo produjo? ¿Quién lo hizo? Fíjate que lo hicieron alumnos.
Muy bien. Esa es la idea, ¿no? Es la idea. Son alumnos de la universidad, actúan alumnos de la universidad y fue a propuesta de situaciones que ellos vivieron. O sea, los dejamos con un alumno de la escuela, con un maestro que salió también de aquí de comunicación y entre ellos lo trabajaron. Entonces, créeme, lo aplauden. O sea, cuando yo me sorprendo que lo aplauden porque se identifican, o al menos sí se les hace... Sí se sienten identificados y esto permite después con las infografías que ellos te platiquen. Acabamos de regresar de Torreón y bueno, pues Torreón tiene otro tipo de circunstancias. Por ejemplo, el campus allá de Ciudad Universitaria. Pero está lejísimo, ¿no? Muy lejos, tiene muchas áreas. El estacionamiento está muy lejos de los campus. No está cercado, el transporte no llega, después de ciertas horas no se mete, entonces ya estamos conociendo otro tipo de circunstancias, pero la idea es eso, o sea, hacer una sinergia y el tema de corresponsabilidad, o sea, nosotros te vamos a ayudar hasta aquí, ayúdanos tú con esto. ¿Corresponsabilidad es que institucional, institución y alumnos o a qué se refiere? Es la responsabilidad compartida entre todos. Claro. Sí, incluso ahí fue muy padre, no sé si estos botones de pánico que ahora están no sé si los escuchaste, a partir de lo de esta chica y antes, hay botones de pánico que se crearon, apps, pero ya también entre ellos mismos nos contaron, ya ciertas marcas de celulares, tú le aplanas 3 veces a la parte del volumen, te manda una alerta. Nada más lo que tienes que hacer es que tener ahí, tú programar a qué personas quieres que le lleguen en el momento, con quién, o que tienes una situación de riesgo y dónde estás. Pues es increíble, fíjate, con tanta tecnología y todavía indicadores de aumento del riesgo, ¿no? Sí. A pesar de todo esto. Y también la prevención. ¿Están trabajando alguna línea en cuestión de prevención de redes sociales? Porque en muchas ocasiones estas personas que están acosando señoritas o que están siguiendo a algunos jóvenes, pues también los están acosando en internet. O sea, de cierta manera saben sus horarios, a dónde van, estoy haciendo esto aquí, ya fui a casa estoy con, ¿no? Entonces también tener responsabilidad en ese sentido de manejar y darle un uso adecuado a las redes sociales. Pues sobre todo en la construcción de colectivos. Mira, lo que hemos visto en todo lo que significa riesgos, pensemos desde prevención de desastres hasta cuestiones de vulnerabilidad social, es la participación comunitaria es lo importante, ¿no? Hacer cuerpo con los demás en el barrio, en la escuela y ahora, obviamente, en las redes sociales, ¿no? Entonces, los comités de prevención para todo tipo de temas de riesgo son importantes. ¿Y cómo se hacen? Bueno, como se hace cualquier grupo, por afinidad. ¿Cómo se organizan? Como se organiza cualquier estructura, con jerarquía o sin jerarquía, pero con participación comprometida, se hace un responsable, quien maneja el grupo, quien maneja el chat. ¿Qué redes usar? Pues las mismas, ¿no? Simplemente saber que el grupo de WhatsApp es un grupo cerrado, de doble vía, que por ejemplo de una vía y media tenemos Facebook y comunidades como Twitter, que es de una sola vía. Twitter prácticamente te permite mandar información, no es muy interactivo como Facebook. Pero construyendo las redes, entonces tenemos ese tipo de alertas. Las colonias las tienen, los barrios ya los tienen. Sí. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues el problema es cómo arreglárnoslas con el exceso de información. Lo que Bifo Berardi, un filósofo italiano, menciona, la infósfera. Estamos invadidos, ¿no? Nuestras neuronas les llegan información de todo tipo. Si tenemos un grupo, tenemos que dedicarlo al objetivo del grupo. Pero ¿qué pasa? Que nos llegan bendiciones al por mayor, ¿no? Yo creo que yo me voy al cielo directito. Esta semana cadenas, bendiciones, corazones, amor, solecitos, Día Internacional de Abrazo. Quiero que nadie me haga caso, anuncio mis seminarios de psicoanálisis, ¿no? Bueno, contestan 3 personas. Quiero tener muchos likes y escribe una frase bonita. Ay, qué bonito amaneció el día. Hay que ser positivos. Y así. Entonces, bueno, esa es una de las cosas interesantes a las que nos enfrentamos, a cómo discernir la información para que el objetivo sea claro. Entonces, si vamos a hacer un grupo, ¿cómo podríamos, Magdalena, armar un grupo virtual en este tema concretamente? ¿Qué se te ocurre? Para, por ejemplo, mujeres universitarias o grupos de ¿qué? De jóvenes. Pues jóvenes, sí, y a lo mejor, pues es que no sé, puede ser por área del conocimiento o puede ser por cierto tipo de interés. Por ejemplo, Campo Redondo, ¿no? Pues que se organice o que se organice el Campus Arteaga. ¿Saben qué? A las 7:30 de la mañana, cuidado, tomen media hora porque hay una niebla de la fregada, no se puede transitar.
vénganse despacio, pero además vimos un tipo raro ahí afuera. Ándale, y sabes, ¿no? No sé si escuchaste, lo acabo de escuchar en la mañana en la radio, ya varios negocios en el centro se organizaron para ofrecer que si alguien está en situación de riesgo, ahí puede llegar. A lo mejor también en los campus, o sea, ante este tipo de situaciones, pues pueden llegar a arquitectura por ejemplo, yo que estoy en Campus Arteaga, en arquitectura puedes llegar acá, o artes plásticas es la primera del lado izquierdo, bueno, aquí pueden resguardarse ante este tipo, aunque sea hasta inclemencias, ¿no? O sea, ante cierto tipo de riesgos, ¿en qué escuela puedes encontrar qué tipo de apoyo? De acuerdo. Podría ser. Pues eso puede ser una... Sí, porque también es como que un rechazo no implícito. Uno no puede entrar a un lugar, ¿verdad? Así, si no tiene que hacer ahí. Entonces, afortunadamente, negocios, instituciones, algunos campos, algunos lugares están, incluso pues lugares públicos, bibliotecas también, ya están circulando en redes su hashtag de lugares seguros. Sí. Entonces dicen, si te sientes acosada o sientes algún tipo de peligro, incluso si eres hombre, o sea, digo, también no es una cuestión de exclusiva de las mujeres. Y estás cerca de nuestro lugar, llanteras, incluso vi que en lugares donde lavan autos, entra en nuestro establecimiento y nosotros te apoyamos. También en agencias automotrices. Magdalena, antes de que se nos acabe el tiempo de este primer espacio, ¿qué más hacen en el Departamento de Equidad de Género y qué logros, qué avances han tenido? Fíjate que damos talleres, damos conferencias en cuanto a temas que tienen que ver con nuevas masculinidades, con empoderamiento de la mujer, nuevas feminidades, también para el personal administrativo. Estamos dando cursos sobre todo, que tenga que ver con valorar el trabajo que tenemos y estar orgulloso de lo que tenemos. ¿Por qué es necesario? ¿De dónde viene esto? ¿Qué necesidad tiene una institución de abrir un departamento así que se encargue de estos temas? Porque bueno, es una política a nivel internacional, viene desde la ONU, porque se detectó y se vio que era una necesidad que hubiera una entidad que estuviera vigilando y abogando y abonando sobre los temas de género, sobre todo para vigilar que haya igualdad y que no haya discriminación. ¿Por la mujer? Empezó por la mujer, pero ya no solamente es la mujer. ¿No crees que debería desaparecer algún día? Yo creo que sí, o sea, podemos alcanzar la madurez. Ahorita está demasiado en el boom porque muchos factores lo están provocando, pero yo creo que vamos a llegar a una estabilidad y eso se va a tener que tranquilizar. Porque el mismo hecho de que exista no representa entonces que hay una carencia. Sí. Que un día tendrá que pasar totalmente a un segundo plano, ¿no? Así es. Entonces no es un tema de desigualdad. Así ¿Cuáles son es. los principales problemas de falta de equidad? Problemas de falta de equidad. Pues lo que pasa es que ahorita, de acuerdo a lo que encontramos en el diagnóstico, lo estamos viendo por generaciones. O sea, todavía hay resistencia en ciertas generaciones a que las mujeres ocupen ciertos puestos o a que las mujeres hagan ciertas actividades y los hombres no. Pero ahora ya los hombres también nos están reclamando. Está habiendo demasiado para las mujeres y nosotros estamos siendo vulnerados. En el caso de las paternidades, por ejemplo, pues hay papás solteros y ellos no tienen derecho a guardería, ellos no tienen derecho a los permisos que se les dan a las mamás. Entonces, ese tipo de situaciones crean desigualdad. Bueno, me quedé callado porque está el tema de las guarderías. Y siempre en esos casos uno no sabe si abrir la boca o no. ¿De verdad, Juan Carlos? Sí. Es un tema delicado que a todos nos concierne, pero bueno. Pero mira, algo padre que a mí me gustó es que en la población estudiantil, porque este diagnóstico lo hicimos a 3.800 universitarios, los chavos tienen muy consciente y muy presente la parte de la equidad. O sea, para ellos ya lo ven normal. Entonces ya es el menos, yo creo que ya son los menos. No, es que hay una generación que nace ya con los conceptos, es como la generación de los millennials que ya tienen incorporada la cuestión digital, ¿no? Para los que tenemos el cambio, es los que representa pues un área de oportunidad, dice. Ahora le llaman área de oportunidad, pero, o sea, los que andamos mal. Y ahorita que hablabas de números, fíjate, justamente ayer estaba haciendo un comparativo, hasta 2015 el programa había reportado solamente un impacto o haber sensibilizado o estado involucrado con solamente el 5% de la población de la universidad. Y afortunadamente hoy te puedo decir que a un año, al menos yo tengo un año ahí, ya incrementamos de un 5 a un 30% en cuanto a los maestros, de un 3 a un 30% los administrativos, y a los chavos, porque aparte nada más se atacaba o se veía a las mujeres, los hombres era de un 9%, lo pasamos al 30%,
pero las mujeres, bueno, de un 20 a un 30, entonces, ¿hay avances? Sí hay. ¿En qué participación? ¿Cómo miden eso? Pues que hay 30 gentes, 30%. Hicimos en el diagnóstico, preguntamos, o sea, si tenían conocimiento, si habían recibido algún taller, alguna conferencia a esto, y eso es lo que encontramos. O sea, teníamos los números de 2015 y bueno, pues nos pusimos a trabajar, ¿verdad? Y ahorita pues estamos trabajando para impactar y para llegar a mayor número, para que tengan al menos información sobre este tema y podamos hacer algo con él. O sea, primero hay que informar y luego ya empezar a trabajar más profundo. Bueno, ¿y hay, digamos, alguna área ahí en la que concretamente se reciban demandas, solicitudes, peticiones, quejas? Sí, claro, para eso está la Defensoría de los Derechos Humanos. Hay Defensoría, ¿verdad? Sí, eso es en la Defensoría de los Derechos Humanos, y está el Instituto de la Mujer Universitaria en Torreón, que bueno, ellos atienden también a todo el estado, que ellos es como el Centro de Empoderamiento de la Mujer, pero en la universidad. Ellos reciben quejas, también ofrecen apoyo psicológico y jurídico, y dan aparte cursos de emprendedurismo para mujeres. Zaida. Estoy aquí para que nos digas leyendo, cómo anda nuestro auditorio en Facebook Live. Leyendo aquí los comentarios que ya nos están haciendo llegar en la transmisión en vivo. Guillermo G. González, un saludo. Nuestro chef favorito dice saludos, amigas y amigos. Jesús Gómez, un saludo también. Saludos a los cuatro. Nuestro notario favorito. Es nuestro notario de cabecera. No, perdón, ahí ando a disculpar. Francisco Aquiles Cos también. A la doctora Juanita Alanís dice, ¿cómo? ¿Los asaltan por ir con celular? Sí. No los asaltan por ir con celular, lo que pasa es que es una cuestión que es un distractor, ¿no? El celular. Llegan y les quitan el celular. Ok. O sea, no están fijando su vista. Ellos van con el celular y llegan y se les emparejan y les arrebatan el celular y se van corriendo. Fue un número muy alto que ya se tuvo que pedir ese apoyo a la policía municipal para que estuviera ahí. Fíjate bien, es en el área de la deportiva, del Olímpico, del Olímpico para Campo Redondo. Oye, esa parte desde que yo estudiaba, te estoy hablando del 74. Pues ahí están los camps y todo eso. Sí. Están los camps, pero es muy vulnerable y sobre todo si tú vas en medio y vas así distraído, pues no sabes cómo te van llegando. Bueno, pero aparte también pudiera ser peligroso, no debería la gente ir caminando con el porque celular. Porque te pueden atropellar y también los audífonos se caen, o sea, se pueden tropezar, la verdad. Sí. Mario Catase, un saludo. Y lo dice, qué pena lo de comunicación, dice la doctora Juanita Alanís. Humberto Lueber Gutiérrez también, un saludo. Gracias por sus comentarios. Bien, bueno, tenemos aquí unos par de minutos para despedir a Magdalena Jaime. Gracias por el espacio. Gracias. No, pero sobre todo para que aproveches este poquito tiempo que nos queda pues, para, no sé, hacer alguna invitación o establecer formas de contacto, ¿no? Bueno, pues nosotros estamos en Facebook en Equidad de Género. Así estamos y la verdad estamos abiertos a sugerencias, a propuestas y sobre todo la mayoría de las campañas que Género está llevando a cabo son de estudiantes. Entonces, ¿este video está en redes? Está en YouTube, sí, y está el link está en la página de la universidad. Y ¿Cómo se llama el video? Se llama Universitarios Seguros. Un último apunte, nada más si me permites. ¿Claro? Porque género. No estamos hablando de hombres y mujeres, ¿o sí? Sí, claro que sí. ¿Y luego otras diversidades? También. De hecho, estuvimos... Sí, porque por género entendemos, y sobre todo la desigualdad con la mujer, la falta de oportunidades, pero creo que eso ya queda rebasado, ¿no? De hecho, ahora en el diagnóstico de género que hicimos, una área de oportunidad que tenemos es el área de la tolerancia, porque la comunidad universitaria manifestó que no tiene ningún problema con la comunidad gay, pero sí con la comunidad, le crea todavía un poco de conflicto la comunidad transexual. Y ahí tenemos que hacer algo en eso, y a nivel nacional participamos. Saben que son ustedes una área de oportunidad. Bueno, no, sí, pero se oye menos peor que sería antes conveniente no ir haciendo esas puntualizaciones, o sea, género, identidad sexual, orientación sexual, y ver cómo eso aplica en las políticas y en el desarrollo diario, en la interacción. Sí, tenemos que hacerlo, te digo, en el diagnóstico a nivel nacional participamos en un observatorio con 40 universidades y todas salimos reprobadas. Y el área de las más débiles que tenemos, no tenemos estadísticas ni datos en cuanto a nuestra comunidad LGTB.
Entonces, bueno, ya miembros de la comunidad LGTB se acercó con nosotros, está trabajando y son estudiantes y tienen una iniciativa para también empezar a informar, porque es falta información sobre esta comunidad. Ahí hay un área de oportunidad. Ahí es área de oportunidad. Entonces, despedimos a nuestra invitada Magdalena Jaime de Equidad de Género. Muchas gracias, tú sabes que esta es tu casa. Gracias por estar con nosotros. Estoy aquí muy a gusto. Muy agradable siempre. Se me va el tiempo muy rápido. Gracias. Sí, y hacemos un corte para regresar. Regresamos también en Facebook. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos otra vez en su programa El Universo Humano en Extensión. Les saluda nuevamente Ernesto Duque Padilla y también está conmigo en el micrófono Zaida Morlet Villa. Buenas tardes, gracias por continuar con nosotros. Y bien, pues comentamos que en este espacio hablamos de temas de interés y actualidad. Bueno, normalmente, no siempre lo hacemos, pero con cierta frecuencia recurrimos a las efemérides y los temas que están pues más o menos en el ambiente. Este es el caso del día de hoy, siempre tratando de abordarlo desde una perspectiva no solamente académica, sino crítica, social. Entonces, bueno, pues acabamos de pasar el 5 de febrero, Día de la Constitución, y por eso invitamos al licenciado Juan Carlos Cisneros. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? A todos los que nos escuchan, excelente día. Un buen amigo de casa, un viejo amigo nuestro, un saltillense conocido, un abogado de la entidad, ¿no? Que has estado precisamente en el Congreso, en algunas funciones. Sí, fui jurídico del Congreso del Estado, ahí trabajamos 12 años. Fíjate, actualmente estás como consejero electoral del Instituto Electoral de Coahuila, así es. Pero no vamos a hablar de eso. No. Vamos a hablar de la Constitución. Con sus reservas, sí. Para que nos llamen y participen, les damos nuestras formas de contacto. Directo a cabina es el 482-6995. El Universo Humano en Extensión, así nos busca en todas las redes sociales, las más conocidas aquí en México, y ya estamos transmitiendo también a través de Facebook Live. Muchas gracias por sus comentarios. También los invitamos a visitar ernestoduque.com. Allí encontrará este y todos nuestros programas anteriores. Juan Carlos, vamos a hablar de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y yo decía que es importante porque en la construcción de ciudadanía hay que saber qué somos, quiénes somos, dónde estamos. Vamos, no es un tema académico que tengamos que preparar para examen. Es parte de nuestra realidad social, de qué estamos haciendo aquí, de los pies en la tierra. Y yo te pregunto, para empezar, ¿qué es la Constitución? Fíjate, has dado en el clavo precisamente. Mira, la Constitución, primero, no es un tema académico, no es un tema para abogados. Ya. Porque de repente diría uno, es una ley. No. Fíjate, ¿qué es la Constitución? La Constitución, en su concepto más amplio, es el documento en el cual se plasman las aspiraciones de un pueblo. Así. Ah, caray, esto suena muy retórico. Muy romántico, sí. Muy romántico. Pero fíjate, ¿no? Es precisamente por eso. Por eso el documento, a ver, hago una pausa. ¿Te acuerdas del documento aquel de Miguel Hidalgo que se llama Sentimientos de la Nación? De Morelos, así es. De Morelos, así también es. Esa palabra sentimientos para un documento que iba a ser constitutivo como que sonaba un poco extraña, ¿no? Quizás en el sentido de lo que tú estás mencionando. Sí, porque al final del día las constituciones reflejan lo que el pueblo quiere, qué gobierno quiere, qué derechos quiere, qué aspiraciones tiene. De hecho, fíjate, nuestra Constitución, y es muy importante, si bien tiene artículos y demás, cuando uno la lee, encuentra que es aspiracional. Por ejemplo, te dice, todos los mexicanos tienen derecho a una vivienda digna. Da. Y eso es una aspiración. Y que se tiene que ir construyendo día con día. Y que tiene que ir mejorando. Tú no puedes decir que, por ejemplo, ahorita una casa de 70 metros a lo mejor es digna. Dentro de 10 años va a ser de 80, dentro de 15 de 100. A ver, pero entonces, si es una aspiración, quiere decir que no es una garantía. Porque si en la Constitución dice tienes derecho a la salud o tienes derecho a una identidad, no vas a aspirar a la identidad, tienes que hacer que se reconozca de facto, ¿no? Esperarte a que mejoren las condiciones. Claro, porque la Constitución primero es aspiracional y en segundo lugar, como tú bien dices, tiene un grado importante de garantía. Es decir, tiene que materializarse esa aspiración. ¿Cómo? A través de leyes secundarias que nos dicen, por ejemplo, tienes derecho a la salud, dice la Constitución. Y la Ley General de Salud te va a decir a qué hospitales puedes ir. La Ley del Seguro Social
te va a decir qué cuotas tienes que cubrir para llegar a tener derecho a la salud. Bueno. Pero siempre regido por el principio constitucional, que no puede nadie ir en contra de él. A ver, una cosa de entrada, sí. Vuelvo al punto de partida, porque dice la Constitución de los Estados Unidos, Constitución política. A ver, vámonos por partes. Política, ¿por qué política? Porque una Constitución, ¿por qué le llamamos Constitución política? Uh-huh. ¿Por qué? Porque en su esencia, la Constitución cuando es creada, tiene como propósito aspiraciones, y dije ahorita algo muy importante, de cómo nos vamos a gobernar, entre otras cosas. Por alguna razón de carácter histórico, ha permanecido esa palabrita de política. Ajá. Otros países en el mundo no las tienen. Déjate digo algo bien interesante. Todos los países del mundo, salvo 1 o 2, entre ellos Inglaterra, todos tienen constitución. Algunos le ponen política, otros simplemente constitución. ¿Y siempre se llama así? Al No, documento. hay veces que por ejemplo le ponen Pacto Supremo, pero en general en los últimos 200 años desde la Constitución de los Estados Unidos de América, que fue como que el modelo, ¿no? modelo, sí. El liberal que se impregnó, todos le han llamado Constitución. ¿Por qué Carta Magna? Eso ya es retórica, ¿no? De hecho tiene una razón, y esto viene de la historia del constitucionalismo inglés. Ya. Ahí se le denominaba, a final de cuentas, como Carta Magna porque era la carta superior que se contenía en ciertos derechos o leyes. Por eso le llamamos Carta Magna también. Pero ya es un término ya un poco más obsoleto, ¿no? En desuso. No, sí, es como decir mi alma mater para decir de la universidad. Pues cuál alma y cuál madre. Pero es nuestra madre, alma terra mater. ¿no? Bueno, pero una pregunta, constituye identidad, es decir, la Constitución política de los Estados Unidos, bueno, en este caso mexicanos, te da nacionalidad, es decir, para una persona te hace mexicano, está en el fondo, en el interés, en el espíritu de la Constitución, hacer eso, constituir al individuo como tal perteneciente, es decir, identidad, nacionalidad. Fíjate que sí, de hecho, es muy importante lo que ahorita estás diciendo. Parte de la Constitución, como dije, recoge aspiraciones, y esas aspiraciones las va recogiendo a lo largo de la historia de un país. Uh-huh. Entonces, no solamente sería ideal, es necesario que la ciudadanía se siente reflejada en la Constitución y la Constitución refleje las aspiraciones. Pero qué difícil, ¿no? No es sencillo. ¿Qué te da la identidad del mexicano? ¿El territorio? ¿La lengua? ¿La bandera? La etnia, porque no son razas, son etnias. ¿La qué? La pertenencia a cierto grupo social. Entonces, para que un país con sus símbolos patrios reconozca la identidad de cada uno de los individuos, pues tiene que plasmar un conjunto de cosas, ¿no? De cómo se gobierna, de cuál es su territorio, de cuáles son las relaciones sociales, cuáles son las garantías, etcétera. Así es, de hecho, es muy importante porque al final del día la Constitución es una serie de artículos, pero te digo, cada artículo tiene algo que la sociedad mexicana en algún momento pidió. Es difícil, sí, porque al final del día, y ahorita escuchaba a la compañera que me precedió, hay temas que tardan en reconocerse. Ajá. La Constitución reconoce la igualdad y la no discriminación por razón de sexo. Ajá. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar que en la práctica, en la realidad, una persona pueda sentarse junto a un individuo que no tiene su misma preferencia sexual y no sentirse incómoda? Inclusive, como tú bien decías hace rato, hasta que pase desapercibido. Sí, claro. Algún día habremos de desaparecer las acciones afirmativas en favor de la mujer, porque un día ya no va a haber... Ya no va a ser necesario eso. Porque somos iguales, hombre y mujer no es relevante, como dice la Constitución. El artículo número 1, ¿no? El artículo primero, ¿a qué se refiere? A los derechos humanos. Y los derechos humanos, que es para garantizar esta cuestión que tiene que ver con la dignidad. Yo tengo una pregunta. ¿Qué se entiende por dignidad?
Esa pregunta es casi de examen profesional. Es como que... Y no de licenciatura, de maestría para arriba. Bueno, no se la hago a es una disertación doctoral. Sí. Pues mira, los documentos, la Carta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Digamos, cuando hablamos de normas superiores, de las leyes de las leyes que están arriba, que ordenan no solamente las normas de un país, sino las relaciones humanas, siempre se habla de los derechos, y el derecho humano es a la dignidad. Entonces, por eso yo me pregunto de qué se trata para empezar. Sí, no, de hecho, hay tratados completos, porque además no había una definición legal en la ley que nos dijera que era dignidad. Vino de la interpretación de los tribunales y la Suprema Corte. Y ella es la que nos dice que la dignidad es todo. La dignidad es aquella cualidad que tiene un individuo que le permite su libre desarrollo. Vaya, hasta que encontramos con qué platicar, hombre. Sí, entonces, en esa medida, ¿qué es digno para ti? Aquello que te permite desarrollarte libremente. No deja de ser una definición pragmática, porque siempre es un concepto muy abstracto. Así es. Porque te lleva a lo mismo. Dignidad, pues, es lo que atañe al hombre en su ser hombre, ¿no? En su esencia. Entonces, que te reafirma como tal. Y el hombre, ¿qué es? Bueno, pues un individuo libre. Ve tú a saber. No, y de hecho, y tiene cierto grado de abstracción, porque al final del día, lo que para ti te permite tu libre desarrollo, para mí no. Exactamente. Si para ti ser libre es ser profesionista y para mí es ser poeta, claro, entonces la dignidad va a estar en relación con el individuo. Sí, bueno, mira, ahí tenemos un punto. Subjetivo. Y esa parte primera de la Constitución, que se llama dogmática, ya no vine preparado para hacer ningún examen, pero sí me gustaría más o menos enterarme, hombre, como ciudadano que soy, que está dividido en dos partes, ¿no? La dogmática y la orgánica. Platícanos, ¿por qué dogmática? La palabra dogma siempre nos hace referencia a estatutos muy fijos, ¿no? Es correcto. Mira, en la teoría constitucional clásica se dice que la Constitución mexicana tiene dos apartados. Como bien dices, el apartado dogmático, como tu nombre lo dice, contenía dogmas, verdades inmutables. Y la parte orgánica, ¿cómo nos organizamos? Tenemos un presidente, un senado, una cámara, diputados, etc. En la nueva teoría neoconstitucionalista ya no se le llama la parte dogmática. Ahora ya hemos avanzado y esa parte le llamamos la parte de los derechos humanos. Órale. Porque es la que contiene a final de cuentas derechos humanos, y los derechos humanos que permanecen y también se van creando. Tenemos derechos de primera, de segunda, de tercera generación. Cada vez hay más derechos. Sí, ¿no? Sí. Y por ejemplo, incluye también todo lo que todo individuo que esté en nuestro territorio. Pienso yo ahora, por ejemplo, en los flujos migratorios, ¿no? Y en esto que por lo que está pasando en nuestro país. Hay gente que no entiende que una persona, por estar en nuestra tierra, tiene los mismos derechos que todos y la misma dignidad. Y que pues no nos viene a quitar ningún pan, y de repente lo tratamos con mucho despotismo, ¿verdad? Pensando que no se merece, pues porque quizá no ha pagado el impuesto que yo pagué, una situación así de ese tipo. Entonces, digamos, para cualquiera, ¿cómo le dirías qué es lo que garantiza una Constitución en primer término y cuáles son los artículos o apartados o títulos más importantes? Mira, yo te diría, lo primero que garantiza son tus libertades. Que te dice qué libertades tienes. Tienes, en primer lugar, y además porque eso es innato al hombre, el hombre por naturaleza tiende a ser libre. Entonces, cuando te unes a un Estado, firmas una especie de pacto social. Ahí está. En la cual cedes algo de tu libertad en beneficio de todos. Por ejemplo, nuestra libertad de ir a donde queramos, si vamos en nuestro carrito, está limitada por el semáforo en rojo. Claro, y por la propiedad del otro, ¿no? Exactamente. Entonces, cedemos parte de nuestras libertades en el ánimo de ¿qué? De tener otras libertades de un Estado que nos garantice. Libertad de seguridad, la libertad que tenemos de expresión, el derecho a la vida. ¿Cuáles son los artículos más importantes de la Constitución? Tú lo dijiste de entrada. El primero es fundamental, es el que contiene la no discriminación, pero además
contiene otra cosa desde el 2011 y nos dice que todos los derechos que estén, ya te lo mencionaste, en tratados internacionales que el Estado mexicano haya suscrito. Todos los reconoce, todos. Todos al nivel de la propia Constitución. Esa es una cosa fundamental, importantísima, porque ahí tu norma está supeditada a las normas internacionales. Así es. Y la propia Constitución no la puede revocar. Y de hecho, la parte más relevante todavía es que incorporó desde 2011 a derechos que anteriormente los teníamos como relegados. A ver, ¿cómo cuáles? Fíjate, uno muy, muy, muy importante, el tema del acceso a la justicia. Ajá. Cuando implementamos desde 2011 esta modificación, se da junto con ello toda una reforma al sistema penal. Sí. Y entonces pasamos de un sistema en donde tú eras culpable de entrada, claro, a un sistema en donde tú eres inocente hasta que no se te demuestre lo contrario. Y creo que ya en la Constitución aparece ya en esos términos como justicia penal acusatoria. Sí, ya aparece en la Carta Magna, ¿no? Exactamente. Entonces, todo eso se ha ido incorporando porque hemos entrado a un esquema donde los derechos humanos, suscritos en el Pacto de San José, en la Convención de las Naciones Unidas en la materia, ya se volvieron parte de nuestro derecho. Uh-huh. Y por tanto, si tú vas ante un juez de amparo, puedes invocar un tratado internacional y estará obligado los jueces a atender lo que dice la norma internacional. Bueno, y es un tema, decíamos, para todos, no es exclusivamente de los abogados. ¿Cómo hacer que todos lo entiendan? Porque en la escuela, pues no sé cuántos artículos se tengan que ver. ¿Cuál es la parte de la Constitución que podríamos transmitir a todo mundo como parte de la convivencia social? No sé si los derechos o garantías o qué cosa es lo más importante transmitir para todo mundo. Yo creo que lo que más importante para transmitir y en mejora de la convivencia social es el primero respecto a la no discriminación. Ese tiene que ser el fundamental. Uh-huh. Obviamente hay otros muy relevantes. El tercero, referente a la educación, también es muy importante. Sí, los derechos. Sí, porque hasta, mira, si apelamos a la Constitución podemos incluso facilitar muchas de las cosas que se vienen discutiendo hoy con la reforma educativa, ¿no? Si te apegas a la letra, al espíritu también, vas a encontrar ahí una orientación infranqueable, ¿no? Sí, y como el cuarto, el derecho a la salud también. El derecho a la salud. Que ahorita mencionábamos hace rato y la forma en la cual podemos tener acceso a ella. Y junto con él, el cuarto también dispone el derecho a un medio ambiente libre de contaminación. Es cierto. Entonces, de repente la gente se le olvida que la Constitución tiene muchos derechos que normalmente usa. Y que, oye, es que a mí me gusta, no voy a usar ya popotes para no perjudicar el medio. Estás ejerciendo un derecho y una obligación que está contenida en el artículo 4 constitucional. O sea, el cuidar el medio ambiente. Exactamente. Sí, porque, a ver, otra vez, partimos de que hay un pacto, de que es un acuerdo de convivencia, porque para vivir en sociedad tenemos nosotros derechos, pero también tenemos condiciones que nos obligan, pues, a privarnos de algunas cosas, ¿no? Esa es la forma de vivir. Nuestra Constitución es buena, es una Constitución progresista, moderna, digamos, ¿no? Que estipula una república, ¿qué? Democrática, federal, ¿qué más? Sí, la Constitución establece que los Estados Unidos mexicanos, que es un nombre oficial, el primero es una república, y república entendida que debemos de tener una división de poderes y equilibrios entre ellos, ejecutivo, legislativo y judicial. Ok, ahora sí te entiendo que es aspiracional. Exactamente. No, tiene el contenido aspiracional por naturaleza. Claro. Y además dice que es federal porque está constituida por estados que hacia su gobierno interior son libres y soberanos. Pero que también ellos ceden parte de esa soberanía para conformar el Pacto Federal. El Pacto Federal. ¿Para qué? Para tener un ejército único, por ejemplo. Claro. Y que tenga, por ejemplo, el presidente de la República la representación ante otras entidades. No, sí, todas las negociaciones y el comercio internacional tiene que ir bajo las mismas normas, ¿no? Si no existiera el federalismo sería
un caos tremendo. Una pregunta regional, aquí para los coahuilenses y ya para cerrar el programa. Carranza, ¿qué importancia tiene este personaje en la Constitución? Porque estamos hablando de la Constitución del 17, que bueno, tiene sus antecedentes en constituciones anteriores, del 57, de 1857, de 1824, vete más para atrás. Entonces, esta del 17, la que concierne a Carranza y en Querétaro. Bueno, la participación de Venustiano Carranza, y además no hay que restarle méritos. Carranza, a final de cuentas, desconoce al gobierno de Huerta, y cuando hay un momento de decisión, se da cuenta de que en efecto la constitución previa no cumplía ya con esa realidad social que él había palpado y que a final de cuentas había resultado en un levantamiento armado, en el cual había campesinos que exigían tierras, había una incipiente clase obrera, pero que ya exigía derechos, y sobre todo había una gran cantidad de personas que aspiraban a tener otra serie de derechos que no estaban plasmados en las constituciones previas. Pero, por ejemplo, el reparto agrario no es una cosa que tuviera contemplada Carranza. No, pero ya estaba... Y sin embargo lo lograron, sí, ¿no? No, porque además, por eso te digo, son aspiracionales. Ajá. Empiezas a fundamentar cierto espíritu, cierta línea, y a partir de ahí la Constitución puede reformarse, que ya la hemos reformado mucho, ¿eh? Unos dicen que de más, pero bueno. ¿Crees finalmente que se deba o se vaya a modificar con la Cuarta Transformación? Es una pregunta compleja. Te voy a decir lo que yo dije hace, por allá en 1997, en un foro en la Cámara de Diputados, que además está en internet, por tanto no puedo decir que no lo dije. Yo en aquel tiempo dije que requeríamos una nueva Constitución, porque al final del día, y lo dije hace... un rato. 20 años. Pero ya se está manejando esta versión con el actual presidente. Así es. No es cuarta mala, transformación, no una es cuarta mala la idea de constitución. una nueva constitución. Ajá. Lo que habría que ponderar es hacia dónde va a ir esa nueva constitución, y que como principio básico todos seamos escuchados para que la Constitución nos refleje a la gran mayoría. Claro, pero eso de ser escuchados es un término un poco también en discusión, porque somos escuchados, pero no de manera representativa, ¿no? Así es. Bueno, pues ya tendremos que celebrar en vez del 5 de febrero algún otro día en que se apruebe. A lo mejor toca. Habrá que esperar. A ver en qué día cae, ¿no? ¿En qué día cae? A ver si cae. Bueno, pues ya tenemos que despedirnos, pero nos quedan 30 segundos para saludar a nuestro auditorio de Facebook. El señor Jorge, sí, aquí estamos, el señor Jorge Villalobos, que nos está. Jorge, un saludo. Saludarlo. Pues ya dedicaremos un programa a ver cómo vienen las cosas con las organizaciones de la sociedad civil. Omar Conate, Darío Rubén, Alfonso Yáñez Arreola, un saludo, licenciado, gracias por estar con nosotros en la transmisión de Facebook Live. Y a nuestros invitados, la maestra Magdalena Jaime Cepeda en el primer bloque, y al licenciado Juan Carlos Cisneros, agradecerles su participación, así como a Víctor Martínez en los controles, y a usted su amable atención. También lo invitamos a continuar con la programación de...